Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Leonard Seppala, su perro Togo y la épica carrera en trineo que salvó la vida de un pueblo entero en Alaska? En la década de 1890 comenzaron a circular rumores de que en la península de Seward, en el extremo occidental de Alaska, había grandes filones de oro esperando a ser descubiertos y explotados. Y muchos inmigrantes escandinavos, acostumbrados al frío de aquellas latitudes, acudieron allí atraídos por el dorado metal. Uno de ellos fue el noruego Jafet Lindeberg, quien en principio quería dedicarse al negocio de suministrar comida a los habitantes de la zona, pero no tardó en acabar convertido en presidente de una empresa minera, la Pioneer Mining Company. Poco después, en los primeros años del siglo XX, cuando se disparó la fiebre del oro de Nome, que era la principal localidad de la península de Seward, Lindeberg hizo un viaje a Noruega y allí entabló amistad con Leonard Seppala y lo convenció de que se fuera a Alaska y trabajara para su empresa. Seppala había nacido en 1877 en el pueblo de Skibotn, situado en el condado noruego de Troms. Su familia paterna era de origen finlandés y su padre era herrero y pescador. Leonard, como hijo primogénito, había aprendido los oficios de su padre y probablemente los hubiera ejercido toda su vida si no hubiese aparecido Lindeberg con la oferta de pagarle el billete a Alaska. Cuando llegó a Nome, Seppala comenzó a trabajar como musher, es decir, como guía de trineo tirado por perros, para la empresa de Lindeberg. Descubrió de inmediato que le encantaba aquel trabajo. La sensación de libertad, la compañía de los perros, la sensación de velocidad en el trineo. Mientras otros guías consideraban que un trayecto de 50 kilómetros resultaba agotador, Seppala recorría muchos días entre 80 y 160 kilómetros, lo que implicaba jornadas de 12 horas sobre el trineo. Durante el verano, cuando no había nieve en los caminos, se encargaba de mantener a sus perros en forma, haciendo que tiraran de carros con ruedas en lugar de trineos. En aquella época no era normal que un musher dedicara tanto tiempo y atención a sus animales. En 1913, Seppala crió su primera camada de huskies casi por casualidad. Resulta que Lindeberg había comprado unos cachorros de Siberia para regalárselos a otro noruego célebre, Roald Amundsen, el famoso explorador polar, con la esperanza de que los utilizara en su siguiente expedición al Polo Norte. Y Lindeberg se los entregó a Seppala para que los entrenara. Según explicó años más tarde, se enamoró de ellos desde el principio. Así que cuando Amundsen canceló su expedición y Lindeberg decidió regalárselos a Seppala, el noruego no podía estar más feliz. Al año siguiente, en 1914, Seppala decidió participar en su primera carrera de trineos, la All Alaska Sweepstakes, pero ni él ni su perro líder llamado Sugen conocían el camino y cuando los sorprendió una tormenta, se desorientaron, se perdieron y estuvieron a punto de caer por un acantilado. Finalmente lograron regresar al camino correcto, pero algunos de sus perros habían sufrido congelaciones, casi perecen, y Seppala decidió retirarse de la carrera, avergonzado por la sensación de que había abusado de la lealtad de sus animales. Pasó el resto del año cuidando de sus compañeros para que se recuperaran y al año siguiente volvieron a participar en la misma carrera. Y la ganaron. El 17 de octubre de 1913 nació uno de los hijos de Sugen, el perro líder de Seppala. Este lo llamó Togo por el almirante y héroe naval japonés Togo Heihachiro, apodado el Nelson Oriental. Pero aquel cachorrillo no tenía pinta de gran líder. Pequeño, enfermizo, necesitó que la mujer de Seppala, Constance, lo cuidara mucho hasta que se hizo adulto y aún así solo llegó a pesar 22 kilos y su pelaje negro, marrón y gris siempre parecía estar sucio. Además era bastante rebelde, como no parecía estar hecho para tirar de un trineo, Seppala lo regaló para que fuera un perro mascota a los 6 meses de edad. Error. Pocas semanas después, Togo se escapó de la casa donde vivía atravesando el cristal de una ventana cerrada y corrió varios kilómetros hasta regresar a la perrera de su dueño original. Aquella muestra de devoción convenció a Seppala de que valía la pena quedarse con Togo. Sin embargo, su carácter seguía siendo rebelde
Cuando Sepala sacaba al equipo de perros para entrenar con el trineo, el pequeño Togo se escapaba de la perrera y corría tras ellos. En una de esas ocasiones, cuando tenía 8 meses de edad, el noruego se dio cuenta de que Togo los seguía y no paraba de distraer a los perros que tiraban del trineo. Así que decidió colocarle un arnés e incluirlo en el tiro para así tenerlo controlado. Para su sorpresa, Togo se calmó al instante y demostró ser un corredor incansable. Progresivamente lo fue colocando en posiciones más adelantadas del tiro hasta que lo situó en la cabecera, junto al perro líder, que por aquel entonces era uno llamado Rusky. En su primer día, Togo logró recorrer 120 kilómetros, un gran récord para un perro novato, y Sepala comprendió al instante que había encontrado un líder nato. Cuando nuestro héroe tuvo 5 años, se convirtió en el perro líder del trineo de Sepala y durante los siguientes 6 años demostró que además de su gran energía, era un animal muy inteligente, capaz de percibir los peligros del camino mucho antes que su dueño. Pero el mayor desafío en la vida de Togo y Sepala, aquel por el que serían recordados, llegaría cuando el animal tenía ya 11 años, una edad muy avanzada para un perro, y más para uno que se dedica a tirar de un trineo en condiciones meteorológicas extremas. En enero de 1925, en la localidad de Nome, durante uno de los inviernos más crudos que sus 2.000 habitantes recordaran, se produjo un brote de difteria. Para combatirlo, el médico de la zona, Curtis Welch, contaba únicamente con la ayuda de 4 enfermeras, un pequeño hospital con 25 camas y varias cajas de antitoxina diftérica caducada e inservible. Varios niños murieron por la enfermedad y se estimaba que sin antitoxina la mortalidad de las 10.000 personas que vivían en la región sería de 100%. En Anchorage, la principal ciudad de Alaska, había 300.000 unidades de suero con antitoxina diftérica disponibles, pero el problema era que el frío extremo, 23 grados bajo cero, había congelado y bloqueado el puerto de Nome. La localidad no disponía de ferrocarril y estaba situada tan lejos que los aviones de la época eran incapaces de llegar hasta allí para llevarle las unidades de suero, así que la única opción era transportarlas en trineo. Las autoridades sanitarias colocaron el suero en viales de vidrio envueltos entre algodones y los introdujeron en un cilindro metálico que llegó en tren a la ciudad de Nenana el 27 de enero. Pero Nome se hallaba a 1.085 kilómetros de distancia y esa distancia se tenía que recorrer lo más rápido posible, ya que la situación en Nome era desesperada y cada día de retraso podía ser crucial. El cilindro con el suero pesaba solo unos 9 kilos, es decir, que podía ser transportado por un único trineo. Lo crucial era la velocidad, pues los expertos calculaban que el suero solo sobreviviría como máximo 6 días en las gélidas temperaturas de un viaje como aquel, que en algunas zonas alcanzarían los 52 grados bajo cero. Y normalmente se tardaba entre 25 y 30 días en realizar en trineo aquel largo viaje entre Nenana y Nome. Se dispusieron diversos trineos en diferentes puntos del recorrido con el objetivo de dividir la larga ruta en etapas más pequeñas que los perros y los guías pudieran realizar a toda velocidad. En total, en la llamada Carrera del Suero participaron 20 mushers y unos 150 perros. A Sepala y su equipo de huskies, liderado por Togo, les tocó cubrir la antepenúltima etapa, la más dura, ya que exigía recorrer 322 kilómetros entre Shaktoolik y Golovin, atravesando un atajo a través del mar congelado sobre peligrosísimas placas de hielo flotantes. El mayor esfuerzo, según recogen los cronistas, lo realizó Togo, que supo guiar al trineo pese a las tormentas y a una sensación térmica de 65 grados bajo cero. Sepala entregó el suero a Charlie Olsen y este a Gunnar Kassen, quien llegó a Nome el 2 de febrero. Los trineos habían logrado un récord asombroso, habían recorrido 1.085 kilómetros en 127 horas y media, poco más de 5 días. El suero llegó en buenas condiciones y la población de Nome se salvó. Pese a que la etapa más larga y peligrosa la habían recorrido Sepala y Togo, la mayor parte de la fama se la llevaron Kassen y su perro líder, Balto, ya que habían sido ellos quienes habían entregado el suero a la población en peligro. Balto, que también había hecho un trabajo fantástico en su relevo, por ejemplo, llegó a salvar la vida de todos sus compañeros al evitar un agujero en el hielo en el último momento y pese a la oscuridad reinante,
Se hizo tan famoso como Rin Tin Tin y todo el país lo aclamó como héroe canino. De hecho, en Central Park, en Nueva York, hay una estatua de él, erigida en 1925. A Seppala le fastidió un poquillo aquella estatua porque consideraba que Togo había sido mucho más heroico que Balto. Aunque en mucha menor medida, Togo, Seppala y el resto de su equipo canino también obtuvieron reconocimiento. En octubre de 1926 realizaron una gira por gran parte de Estados Unidos que atrajo a muchos espectadores y nuestro héroe canino recibió una medalla de oro de manos de Roald Amundsen. Pero aún hoy muchos no conocen la historia de Togo. La de Balto se hizo muy popular a través de la película de animación de 1995 que lleva por título su nombre, por lo que Disney Plus ha preparado un film en el que rinde homenaje a la gran hazaña de este valiente husky y a su dueño, Seppala, interpretado por el actor estadounidense Willem Dafoe. Togo falleció el 5 de diciembre de 1929, a los 16 años de edad. Su piel se expone hoy en un museo de Wasilla, Alaska, mientras que su esqueleto se conserva en la colección del Museo Peabody de Historia Natural de la Universidad de Yale. Tras la exitosa carrera del suero, Leonard Seppala se dedicó a promover la crianza de los huskies siberianos en Canadá y Estados Unidos, y en 1932 participó en los Juegos Olímpicos de Invierno, ya que las carreras de trineo estuvieron presentes como deporte de exhibición, y ganó una medalla de plata. Seppala falleció en 1967 a los 89 años de edad. Si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mentes curiosas.